esta da derivados de sus Sácate todo células. eso. No importa, no nos vas a escupir hasta aquí. ¿Sí? No puedes romper lo que ya está roto. Ya está, ¿no? Ya. Se le denomina ectomesénquima la cuarta hoja generativa porque da derivados o sus células se diferencian en diferentes estructuras similares a lo que es el mesodermo. Es por eso que se le denomina la cuarta hoja generativa. ¿Cuándo comienza? Principalmente, vayamos a la tercera, octava semana. Con la formación de la notocorda, esta notocorda se está formando y induce, como la doctora lo dijo, es altamente inductivo, induce al ectodermo suprayacente, lo cual hace que el ectodermo se diferencia una pequeña parte en la región cefálica, una pequeña parte que la vamos a conocer como la placa neural. Si hacemos un corte a nivel transversal, en este nivel, un corte transversal, podemos observar esta imagen, donde observamos el ectodermo, la notocorda y la placa neural, que es una diferenciación del ectodermo. Ahora, en este punto, a la placa neural la vamos a denominar neuroectodermo, que ya da paso a lo que es la neurulación. ¿Y qué es la neurulación? Proceso por el cual la placa neural forma lo que es el tubo neural. Vamos a lo que es los pliegues neurales, cómo se forman. Primeramente, la notocorda es de la misma longitud que la placa la placa neural, perdón. Ahora, en este punto, mientras que la notocorda va creciendo en longitud, la placa neural también va creciendo céfalo-caudal, de cefálico hacia caudal, y también sufre lo que es un ensanchamiento hacia los lados. Ahora, a finales de la tercera semana, estos ensanchamientos llegan a su límite y empiezan a elevarse. ¿Ve? Como vemos en esta imagen, empiezan a elevarse así un poco hacia arriba. Y a eso se les llama pliegues neurales. Y en la parte central, en la parte media céntrica, la placa neural sufre una depresión, por así decirlo, se hunde un poco y forma lo que es el tubo neural. Si hacemos un corte transversal a este nivel, podemos observar lo que está sucediendo. Tenemos al ectodermo, al surco neural, que es una pequeña depresión, invaginación, podemos decirle, de la placa neural, y tenemos aquí los pliegues neurales. Al final de la tercera semana, los pliegues neurales al final terminan por unirse hacia arriba, primeramente se unen en la región cervical del embrión, posteriormente van continuando uniéndose hacia la región cefálica y caudal, hasta el momento en que llegará a su límite igualmente, y se forman dos orificios, por así decirlo, que son los neuroporos, el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. El neuroporo anterior se cierra alrededor del día 25 y el neuroporo posterior alrededor del día 28. Como resultado de la neurulación de todo este proceso que ya hemos visto, el ectodermo presenta tres grupos celulares principales, que son el ectodermo del tubo neural que ya se ha cerrado, tenemos el ectodermo superficial o ectodermo no neural, la de aquí arriba, y el ectodermo que se diferencia en las células de la cresta neural. Ahora continuemos con la formación del ectomesénquima. Como ya habíamos mencionado, primeramente aquí tenemos el surco neural, los pliegues neurales, el ectodermo. Ahora, ¿qué son las células de la cresta neural? Son grupos celulares que se encuentran en la parte lateral de la cresta neural, es decir, en esta parte, la parte lateral de la cresta neural. Como ya habíamos mencionado, en este proceso, los pliegues neurales suben hacia arriba y se juntan, como vemos en esta imagen. Ahora, una vez al juntarse, las células de la cresta neural se desprenden tanto de lo que vendría siendo el tubo neural y del ectodermo. Se desprenden de sus vecinas y por migración descienden y logran penetrar en el mesodermo subyacente. Como vemos en esta imagen, penetran en el mesodermo subyacente y empiezan a migrar a diferentes regiones del mesodermo.
como vemos en esta imagen, pero esta imagen la vamos a pasar más antes. Como vemos aquí, empiezan a migrar, dan origen a los melanocitos. Empiezan a migrar a diferentes partes. Tenemos lo que son la médula suprarrenal y demás. Ahora, ¿dónde se encuentran las células de la cresta neural? Como ya habíamos mencionado, las células de la cresta neural migran a diferentes regiones. Tenemos, principalmente, migran a la región craneal, vagal, dorsal y sacrolumbar. Muéstranos. Principalmente en esta imagen, nos dice la craneal, se encuentra por delante del primer somita. La región craneal vendría siendo toda esta parte de acá, la región craneal. La vagal corresponde al primer arco aórtico, entre los primeros 7 somitas. La región dorsal entre el 8 a 28 somita, vendría siendo toda esta región. Y esto más que todo en la región sacrolumbar, es la región remanente. ¿Qué nos quiere decir la región remanente? Remanente es un sinónimo de sobrante, por así decirlo. Toda la región que sobra del embrión. Toda esta vendría siendo la región sacrolumbar. ¿Alguien hace una observación en este punto? Sobre la región vagal que dice en el libro y también en su diapositiva, que es de los 7 somitas, no la he mencionado bien. Algo más importante que es una observación y punto para su nota. La región vagal corresponde al segundo, tercer y cuarto arco Vale. branquial. Está bien lo que dices, bien, pero ¿qué? ¿Cuál ha sido tu error? Continúa, pero ojo, se dejen interrogar. Continúa. Quiero un punto. ¿Qué más? Está bien, solamente error semántico. La marcación, pero Está bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de la cresta neural? Como vemos en esta imagen, las Fíjense, a ver, células fíjense. de la cresta neural migran a diferentes lugares y dependiendo a la región que migren van a dar derivados muy importantes. Primeramente tenemos los tejido conectivo y óseo de la cara y el cráneo. Tenemos los ganglios nerviosos craneales, células C de la glándula tiroides. Los más importantes tenemos el tronco conal, la médula suprarrenal que está en esta parte. Migran hacia esta parte y forman la médula suprarrenal, la dermis de la cara del cuello, los ganglios espinales, los ganglios simpáticos y preaórticos, las células de Schwann, células gliales, los melanocitos, que van, como vemos en esta imagen, migran hacia esta parte y dan origen o se diferencian en melanocitos, y los odontoblastos. ¿Pueden fijar bien esa imagen anterior, por favor? Fíjense, muy importante lo que acaba de mencionar su compañero. Todas estas células de la cresta van a inducir, ojo, inducir a la formación de diversos derivados somáticos. Están desde partes de los odontoblastos, porque ya saben de dónde salen los ameloblastos, eso me lo voy a fijar. Están componentes neuronales, están estructuras, inclusive de la glándula suprarrenal, que es una glándula de secreción interna. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que si esas células no migraran, no indujeran a la diferenciación de estos, ¿por qué no le toman en cuenta como una cuarta hoja germinativa tan importante como las 3 restantes? Continuamos. La otra pregunta que les haría, ¿por qué los melanocitos los ha dibujado ahí por qué los has resaltado en la parte externa del anterior dibujo? En la anterior, un hito. ¿Por qué los melanocitos están allí? ¿Dónde están los melanocitos? Lo primerito, ¿qué son los melanocitos? Células que dan pigmento a la piel. A ver, ¿qué son? Son células pigmentarias que dan ¿Estamos? ¿Quedan qué? Pigmento. pigmento. Uno. ¿Estamos? ¿Y por qué están afuera? Uno. ¿Pero qué tengo ahí afuera? Lo primero es el envoltorio Ectodermo de aquí. superficial. Mi ectodermo Superficial. superficial que va a ser que cubre todo mi soma, ¿no Que es es cierto? piel y ojos, pues ectodermo superficial. ¿Estamos? Ahí les está justificando por qué en el embrioncito
de 4 semanas que lo estamos trabajando, se ve el lugar de su ojito medio pintado, de un color mucho más acentuado. Porque estos melanocitos ahí se dirigen. Ahora, el error antes de pasar. ¿Por qué me está hablando de tu anterior a esta? Préstame tu pavo. Ya. Escúchenme. Dijo un error. La primera, ramas craneales, ¿sí? Me voy a referir que es toda esta porción, ¿sí? Vagales, no interesan ni las dorsales, las lumbares. ¿Por qué me estás hablando de somitas aquí? ¿De quién tengo que hablar? Rombómeros. Antes, no. ¿De qué tengo que hablar, jóvenes? Somitómeros. Ah, de los somitómeros. No puedo tener, aquí es mi primer cervical, que son descendientes de los somitas. Pero sin embargo, yo tengo de aquí hacia cefálico, metaméricamente dispuestos, los somitómeros. Ese ha sido el error, ¿sí? Entonces se han quedado contentos con que son somitas. Adelante, Norquita. En el libro simplemente es como un punto de referencia de dónde se va a iniciar la región craneal. En este caso dice que es por delante del primer somito. Primer somita cervical. O sea, está en lo correcto. Está bien, pero lo que tenía que mencionar, por ejemplo, las craneales, ¿qué tengo? Puro rombómero, ¿qué es? Somitómeros. ¿Sí? Ya desde el hecho de que están no fraccionados, ya son diferentes a los somitas. ¿Está bien? Ahora sí te das cuenta, ¿no es cierto? Ya, continuamos. Excelente. Otro invento de las Lubitsch. Bien. Ahí está. Continuamos con los macizos celulares a partir de la región cefálica. Igual provienen de lo que es el ectomesénquima. Tenemos al macizo anterior, o también llamado prosencéfalo, al macizo mediano o del trigémino, y el macizo posterior, caudal, glosofaringeo, vagal o romboencefálico. ¿Qué nos hace referencia el macizo anterior o prosencéfalo? Nos dice que las células migran para formar o forma el mamelón frontonasal y la calota craneal. Muéstranos en el dibujo. Principalmente se refiere a los mamelones nasales, que son el interno que tenemos aquí y el mamelón nasal externo. Luego tenemos al macizo mediano o del trigémino, que forman el primer arco branquial, que no nos importa mucho, pero se encuentra por esta parte. El primer arco branquial vendría siendo aquí abajo. Los mamelones, esto sí nos importa, los maxilares superiores y mamelones mandibulares. Aquí están los mamelones maxilares superiores y los mandibulares, que vendría siendo aquí abajo. Luego tenemos el macizo posterior, caudal, glosofaringeo, vagal, romboencefálico. Forma parte del segundo, tercer y cuarto arcos branquiales, que ya no nos importa mucho, que se encuentra por aquí. Eso quiere decir que las células de la cresta preferentemente van a dirigirse a esos macizos. Entonces está justificando nomás ya la importancia de esto. Una cosa que se me olvidó explicar fue que sabemos bien que en el periodo embrionario este más que todo se caracteriza porque presenta lugares con mayor proliferación y lugares con menor proliferación. Es por eso que por estas razones se forman lugares más abultados que otros lugares, elevaciones y depresiones. Y gracias a eso se forman lo que son los mamelones, que son estos, como podemos ver, son abultaciones de células que han ido proliferando. Así, sí. Tenemos las estructuras temporarias. Principalmente de estas nos menciona tres, que son desarrollo del encéfalo, el desarrollo del condrocráneo como estructura de sostén y el capítulo de Meckel, que ya lo habíamos visto. Estas estructuras nos dicen que son temporarias, es decir, que son un precursor para que posteriormente se vayan cambiando por tejido óseo. ¿Hasta aquí está bien? Quiere decir que las células de la cresta necesariamente, obligatoriamente van a ir a las estructuras temporarias. Entonces yo ya puedo estar pensando en las malformaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Desde a nivel celular, desde la migración de estas células. Bien. Ya, buenas, yo les voy a hablar sobre la segmentación metamérica del extremo cefálico. Primeramente, nosotros tenemos esto ahora mismo. ¿Alguien me podría decir qué es?
Ahorita mismo está en sus cuerpos de todos. La palabra es cefálico. Tallo cerebral. Primeramente, para ustedes, ¿qué significa metamédico? Que está dispuesto en orden. ¿Y qué está en orden en nuestro cuerpo? La columna La columna vertebral. vertebral. Está bien este. Antes solo se creía que tendríamos segmentación metamédica solo en adultos, pero se ha demostrado que también está en el embrión. ¿Dónde? En los arcos branquiales que ya han expuesto mis compañeros. ¿Por qué? Porque están primer arco, segundo arco, tercer arco, y estos arcos van a estar inervados con los diferentes nervios, pares craneales de la médula espinal, la que sería el Pares craneales de la médula espinal. Pares Ah. craneales del tallo cerebral. como sería el trigémino, el facial, el glosofaringeo y el Pares craneales del tallo. gástrico. Por eso toditos han errado. ¿Dónde tú marcarías la médula espinal en este turismo? ¡Ay! No, voy a patear. más abajo. Ay, más abajo, más abajo. Más. Ahí está. ¿Estamos? Desde el arco cuarto para arriba nos va a formar toda la masa encefálica. Donde está este delgado y va yéndose hasta caudal, sí es mi médula espinal. ¿Sí o no? ¿Por qué me muestra? Ahora, aquí yo puedo ver el prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. ¿Puedo ver? Sí. Porque de esos elementos van a salir los derivados. Fundamentalmente, ¿de quién es? Del rombencéfalo, para que vengan los rombómeros. Entonces tengo que tener una imagen clarita dónde están en nuestro gráfico, porque si me muestran ustedes médula espinal aquí en su cuello, frenamos. Continuamos. Ya, como vimos que tienen interacción estas dos zonas, vamos a ir a la segunda, al segundo ejemplo de segmentación metamédica, y estos serían los somitómeros. ¿Y qué es un somitómero? Un somitómero son la segmentación, son los segmentos que va a tener el mesodermo paraxial. ¿Y dónde se van a encontrar? En el cerebro anterior prosencéfalo, en el cerebro medio mesencéfalo y en el cerebro posterior romboencéfalo. Sí. ¿Y estos cerebros de qué estarán compuestos? Primeramente, el cerebro anterior va a estar compuesto principalmente por prosencéfalo, pero también va a estar compuesto por unas vesículas telencefálicas y también va a estar compuesto en la parte central del diencéfalo. El cerebro medio va a ser principalmente solo mesencéfalo. Así que cerebro medio, mesencéfalo. Listo. Ahora el cerebro posterior que encontramos aquí va a estar compuesto del rombencéfalo y también de sus derivados, que sería el metencéfalo y el mielencéfalo. Escuchen, porque mis preguntas están relacionadas con eso. Así que su oreja, háganla parar. Sáquense sus tapones de hace un mes que no se han lavado los oídos. ¿Quieren que repita? Sí, una vez más. ¿Qué es importante? Ya, primeramente, como ya nos dijo, aquí estará la médula espinal. Esto todo sería el cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Ya. Ahora, el cerebro anterior va a estar compuesto por principalmente prosencéfalo, hemos dicho dos vesículas telencefálicas y en el centro el diencéfalo. Hagan de cuenta en su cabecita una T. La parte anterior va a ser el telencéfalo y dos laterales. Diencéfalo. Dicen dos. En este diencéfalo es donde se va a dar ¿qué es esta estructura? La coda óptica. Mi nombre. O sea, ¿qué es? La coda óptica. Mucho estudia, ¿no? Igual me tiro. Fíjense, él nos está refiriendo del encéfalo y a los lados el diencéfalo. A cada lado del diencéfalo, manera de T, yo tengo un derivado ectodérmico. ¿Sí? Entonces, este necesariamente es una de esas porciones que la estoy viendo de un ladito. Entonces, aquí se va a formar uno de los ojitos y al otro lado el otro. Referencia, pero bien sine qua non,
El diencéfalo nos va a producir esta estructura. ¿Sí? Forman los dos Bien, lóbulos. ¿qué más? Ya. Ahora el siguiente igual. Otra segmentación metamérica en el embrión serían los mismos somitómeros que nos ha dicho la doctora. Pero primeramente, ¿qué es un somitómero? Es una segmentación del mesodermo paraxial que va a comenzar desde la tercera semana. ¿Por qué paraxial? ¿Por qué no mesodermo branquial? Porque el paraxial no lo tengo en la cabeza, ¿o sí? El paraxial lo tengo a partir del primer somita, para abajo, ¿no es cierto? Al lado. Entonces, en este caso yo ya no tengo paraxial, tengo mesodermo branquial. ¿Sí o no? ¿Estamos? Solamente, por eso son errores semánticos. Así sí, el documento. No, y lo pronto es que en el programa pues dice eso. Primeramente, habrá 7 somitómeros. Los primeros 7 somitómeros no se van a volver somitas, se van a quedar como somitómeros. Desde lo que va a ser nuestro occipital, ahí se van a generar los 4 somitas clásicas y luego van a seguir los otros somitas que ya hemos visto que van a ser los 4 somitas occipitales, los 8 somitas cervicales, los 12 torácicos, los 5 lumbares, los 5 los sacros y de los 7 a 12 coxígenos. Coxígenos. Ya. Ahí bueno. Ya, ahora vamos a ver otro forma de segmentación metamérica del extremo cefálico, serían los mismos rombómeros. ¿Y qué son los rombómeros? Son neurómeros, pero que están en el romboencéfalo, por eso se llama así. Y cada uno de estos va a estar inervado por diferentes pares craneales del encéfalo. Como podemos ver aquí, el rombómero 2 va a estar por el trigémino, el rombómero 4 por el auditivo y el 3, sí, el rombómero 3 por el facial. Y aquí también que podemos ver que el rombómero 6 va a estar por el glosofaringeo y el 7 por el neumogástrico. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque estos rombómeros también se encuentran aquí, en el cerebro anterior, en el cerebro medio y en el cerebro posterior. Desde el rombómero 1 hasta el rombómero 7, antes del rombómero 6 va a estar el cerebro anterior y el cerebro medio. Y desde el rombómero 7 hasta abajo ya va a estar el cerebro posterior. Ahora, como ya lo hemos visto, el romboencéfalo se dibuja por una serie de segmentos abultados llamados rombómeros. ¿Y qué eran los rombómeros? Son neurómeros. Neurómeros. Exacto. Repíteles porque atrás están haciendo película interna, por si acaso, a ver. Los rombómeros solo son neurómeros, pero en el romboencéfalo. Eso es, sinceramente, solo es Por esa eso. división metamérica que nos está rabiando. ¿Qué es un neurómero? ¿Qué es un Neurómero, ¿Qué es un neurómero? que es un rombómero. ¿Está bien? ¿Responde o...? No. Ya, ahora hablaremos de transducción. Primeramente, la transducción ¿cómo se dice? Define. Se define como la transformación de una forma de energía en otra. Ahora se van a preguntar, ¿cómo chucha entra esto en embriología? Ahorita les diré. La transformación, porque uno de sus fenómenos de la transducción va a ser el fenómeno del pasaje de las sustancias. Un ejemplo de esto sería el bacteriófago. ¿Y qué es un bacteriófago? Es simplemente un virus que ataca a una bacteria. Esta va a dar sustancias que van a dar a una célula en forma de señales que serán captadas por la membrana plasmática y modifican a otra célula. ¿Qué significa esto? Que estas sustancias químicas se van a transformar en señales para ser captadas por otra célula, como si fuera una antena.
para solicitar algo o exigirle algo para diferentes sustancias. Antiguamente se creía que esta Escuchen, ¿qué es transducción... transducción? Por favor, también está dentro de los mecanismos que yo voy a utilizar. Así que atiendan. Antes se creía que la transducción solo se veía en las etapas del desarrollo, pero también existe en la vida adulta. Ahora, ¿alguno me podría decir? ¿Qué es la transducción? ¿Qué entienden por transducción? Ya nos he dicho. Clarito Bernal, a ver los movimentistas A los de atrás. del MNR que volveremos y seremos 2000, pero se están moviendo. Pues, 80. Ya. Ya. Esta transducción se va a presentar en el adulto, pero en las casos de inflamación, reparación, cicatrización y en la inmunidad. Ahora, ¿en qué consiste esto? Significa que son mecanismos de inmunidad. ¿Y cómo significa esto? Simple, que digamos, Jorge es una célula y yo soy una célula. Yo he sufrido un cambio por el medio y le estoy exigiendo recursos a él. Digamos, préstame colágeno. Por señales. Esta misma señal será la transducción y en la respuesta me dará los colágenos. Y esto se muestra en la cicatrización y la inflamación. Primeramente, la cicatrización va a tener tres fases importantes: inflamación, proliferación y la última, que es la cicatrización. Y la transducción se nota más en la maduración. ¿Por qué? La maduración puede durar desde un mes hasta 2 años, pero se va a caracterizar por esto, porque todas las células le van a pasar a las células infectadas para que se pueda cicatrizar colágeno tipo 3. O sea que el colágeno tipo 3 será lo que nos caracteriza, ese color blanco que nos muestran en las cicatrices. Y todas las células están exigiendo a Jorge que les dé más colágeno tipo 3 para que se cicatrice más rápido. Soy una célula en pinocitocinis. Conceptos del grupo celular. Ya sabemos que la organogénesis se establece mediante la interacción de grupos celulares. ¿Pero qué significa grupos celulares? Significa que aquí todos seríamos un grupo celular. Digamos, Yamil y yo somos un grupo celular y vamos a activar a Jorge. Y Jorge va a activarnos a nosotros. Esto también es inducción. Así que las células activan a sus vecinas y estas viceversa, ya hemos dicho. Ya. Pero también estas células mismas van a producir sustancias químicas que se van a afectar a ellas mismas. Y estas serían la fibronectina, los factores de adhesión, CAM y, como hemos dicho, el colágeno. Por eso recalqué el colágeno. Las bases moleculares del desarrollo. Primeramente, algo que me olvidé decir a la primera es que todo el organismo es... ¿Por qué es regido? ¿Quién controla todo el organismo? ¿Quién lo hace? Pregunta. No, una cosa es quién lo hace y otra quién lo dice. ¿Quién lo controla? Sí. Entonces... Es retinoide. No, está buena la pregunta. Les puedo estar preguntando. ¿Sí? A ver... Ya, entonces... A ver, nos vamos a ir otra vez al óvulo y al espermatozoide. ¿Quién les ha inducido a ellos a que se junten? Si sencillamente miran, hola ñato, ya me voy. ¿Quién? Quimioreceptores, Glucocálix. No, más abajo, eso ya sería el segundo. Los genes. Homeobox. Ya. Nosotros somos pura orden genética. Para que haya un tumor, ¿quién lo genera? Gen ¿Las defectuoso. bacterias? No. Un gen Los defectuoso. genes defectuosos. Falta de lecturas, etc. Continuamos. Ya, como la doctora va a decir, todo lo rige los genes. Pero ahora, ¿quién rige a estos genes? Ahora, ¿quién? Los genes siempre van a actuar en grupo, pero los que van a regir estos son los genes homeóticos. ¿Y qué son los genes homeóticos? Son reguladores de actores. ¿Qué significa esto? Que estos van a, digamos, otra vez con Jorge y Yamil, digamos que este es un gen activo y este es un inactivo. ¿Qué va a hacer? El gen homeótico va
estimular a los diferentes genes que van a controlar las zonas. Puede ser extensa o puede ser pequeña. ¿Y qué significa esto? Son los genes dominante y recesivo. O sea, puedo decir, tú vas a ser el que va a controlar más, tú te escondes para siempre. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo hace esto el gen homeótico? El gen homeótico lo hace porque tiene algo llamado la caja homeótica. ¿Y qué es una caja homeótica? Simplemente va a ser información, va a ser señales que se van a transformar en proteína que se va a adherir a la ADN o al ARN para designar qué genes se van a estimular más, quiénes se van a desactivar y así. Algo que podemos recalcar es que también hay sustancias químicas que van a regir esto, y la más importante es el ácido retinoico. El ácido retinoico aquí va a ser un controlador morfogénico de todos los genes, haciendo que el ácido retinoico sea muy importante en esto, porque si no hay suficiente o hay mucho, eso se va a convertir en una malformación y va a desatarlo sobre los genes, y eso podría llevar a cabo los diferentes síndromes que ya hemos conocido, explicados, así que listo. Un datito que voy a decir es que este perfil de aquí fue usado para toda la investigación que hemos visto hasta ahora. Se llama Canior, bueno, de esta parte de bases moleculares, que es el Canior abditis elegans, que es un nematodo. Y eso sería... No, falta. Calma, pueblo, calma, por favor. Continuando con la familia de genes, principalmente tenemos tres familias que se dividen en tres, obviamente, que son las familias de genes, la superfamilia de genes y los homeogenes, que se diferencian simplemente por un dato muy en particular. En el caso de familia de genes, todos los tres grupos son conjunto de genes semejantes, tanto en estructura y en función. Atiendan, por favor. Los tres grupos derivan de un solo gen común que han sufrido modificaciones, pero ¿cómo se diferencian entre sí? La familia de genes son el conjunto de genes semejantes, pero que estimulan la síntesis de proteínas con una misma función, en el caso de la familia de genes, como es el caso de las histonas, que acompañan al ADN, las globulinas, integrinas y participan en la adhesión celular. En la superfamilia de genes, como ya hemos dicho, es igual que la familia de genes, solo que con una excepción, que estimulan la síntesis de proteínas, pero con diferente función. Ahora vamos a la tercera familia, los homeógenos. Como ya hemos dicho, igual son una superfamilia de genes, pero su característica de estos homeógenos son genes presentes en el periodo embrionario. Este periodo embrionario es su característica, la principal. Igual al igual que las demás, esta provoca principalmente en el embrión la formación de una proteína responsable de la formación de órganos, o en otro caso para cumplir una función específica. Ahora, como ya les había mencionado anteriormente, los derivados de electroesencia, he recalcado lo que es los melanocitos. ¿Y por qué? Porque a este nivel principalmente aparecen varias enfermedades con relación a los melanocitos. Principalmente es las crestopatías. Anoten. ¿Es una malformación o no correcto funcionamiento? ¿Qué son las crestopatías así? A ver, ¿cómo lo explicarían? Porque nosotros ahora que ya tenemos dominio de las de la cuarta hoja germinativa, yo ya no puedo hablar simplemente de decir malformación o anomalía. Ahora sí yo específicamente, porque sé que las células de la cresta son elementos importantes que se van a ir a los diferentes, se han hecho ustedes craneal, vagal y a todas las estructuras componentes. Entonces yo ya puedo con propiedad como
como cirujanos maxilofaciales, puedo emplear el término de, con propiedad, crestopatías, en lo que corresponde cráneo maxilofacial. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando yo pregunte, ¿qué es una ciclopía? ¿Por dónde partiría? Es una crestopatía. Es una crestopatía, porque ahí yo ya estoy involucrando que es una alteración, pero específica de este segmento. ¿Me dejo entender? Bien. Entonces, Ya, las crestopatías, principalmente se refiere a una alteración o malformación de las crestas neurales, ya sea por su migración o por su no correcta migración al momento de transformarse en los melanocitos. La principal, tenemos el síndrome de Waardenburg, que sus principales características son sordera congénita, pero muy leve, no afecta mucho al oído del sujeto. La pigmentación anormal de los ojos, piel y cabello, como vemos en esta imagen. Como ves, tenemos una piel, una cabellera de color negro, en esta parte de color blanco, los ojos desiguales y pequeños manchas o puntos blancos en la carne. Tenemos por tercero la distrofia Canton. ¿Qué es esto? Principalmente es el espacio interocular, el espacio entre los ojos. No es muy elevado, pero tiene unos milímetros más de alejamiento, se podría decir, de lo normal. fíjense esta imagen, jóvenes, porque van a ver ustedes en los pacientes, ¿sí? Se está viendo mucho en el África con mayor frecuencia que los africanos están con ojos verdes. ¿Pero qué? Si sus descendientes deberían tener esa característica. No, son productos de la desnutrición. Entonces la desnutrición como un factor exógeno está provocando todas estas alteraciones de las crestas, de las células de la cresta. Entonces tenemos lo que normalmente aquí hablamos de albinismo parcial, ¿sí? Una falta de pigmentación, quiere decir que los melanocitos no han alcanzado su madurez para poder cumplir su objetivo, ser tinciones mucho más oscuras, ¿sí? ¿Están viendo ustedes esto? Pregunto, si yo le doy una dosis de hormonas a este niñito, ¿cambiaré su estructura? Voy a paliar, pero no voy a curar, porque está a nivel de lo que ustedes dijeron, homeobox. O sea, un down, háganle casar, júntenle, denle un harem de mujeres, ¿va a cambiar? No, porque la alteración está a nivel básico de las células. Jonathan, ¿verdad? Así que no se emocionen por los chicos de ojos verdes. Desnutrición, ¿sí? Que no coma, dice. Muy bien, un voto de aplauso.